Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día estupendo, lleno de energía y buena vibra. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho, pero que mucho de qué hablar en el universo del espectáculo turco, y que sin lugar a dudas, ha logrado encender debates y pasiones, sin dejar a nadie indiferente. Prepárense porque vamos a desgranar una historia que honestamente, parece sacada directamente de una telenovela de alto voltaje, pero que está ocurriendo en la más cruda y palpable realidad. La explosiva guerra de declaraciones entre dos de las figuras más prominentes del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Una disputa que ha estallado en los medios de comunicación y que hoy, en este espacio que tanto aman, queremos analizar a fondo, desentrañando cada matiz y cada subtexto. Si aún no están suscritos a nuestro canal, déjenme decirles que este es, sin duda, el momento perfecto. No pierdan la oportunidad de unirse a nuestra comunidad. Denle con todo al botoncito rojo de suscribirse y, crucialmente, activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones exhaustivas, primicias exclusivas y análisis que van más allá de lo superficial. Empezamos esta emocionante travesía. Como muchos de ustedes, nuestros seguidores más fieles y conocedores de la industria, sabrán perfectamente, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, durante un tiempo, la pareja de moda por excelencia. La química entre ellos, palpable y arrolladora, en la exitosa serie Erkenci traspasó la pantalla con una fuerza inusitada, logrando enamorar a millones de fans alrededor del mundo. Sí, literalmente. Sus personajes Sanem y Can se transformaron en un fenómeno cultural y social, y por supuesto, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir, como una marea imparable. Al principio ambos actores optaron por un camino de negación, o al menos lo manejaron con una discreción que alimentaba aún más el misterio, convirtiéndolos en el foco de todas las miradas y especulaciones. Pero poco a poco y con el paso vertiginoso del tiempo y la intensificación de su fama a nivel global, la relación se hizo más evidente, o al menos así fue percibida por el público y sobre todo por la implacable prensa del corazón. Se les veía juntos compartiendo momentos que parecían sacados de un sueño, y todo indicaba que habían encontrado el amor en medio de ese torbellino de éxito profesional sin precedentes. Sin embargo, como en toda buena historia, especialmente aquellas que capturan la imaginación colectiva, también existen giros inesperados, momentos que cambian drásticamente el curso de los acontecimientos. Y este, sin duda alguna, es uno de esos giros que nos ha dejado a todos, absolutamente a todos, con la boca abierta, perplejos ante lo sucedido. Recientemente hemos sido testigos, a través de los medios y las redes sociales, de una serie de declaraciones, sobre todo provenientes de Can Yaman, que han encendido todas las alarmas y han provocado una verdadera tormenta mediática. Y lo más interesante y el motivo principal, la médula espinal de nuestro vídeo de hoy, es la contundente y explosiva respuesta que Demet Özdemir ha dado, y nada menos que en directo. Esto, amigos míos, le otorga un nivel de espontaneidad, de crudeza y de impacto que sinceramente, creo que es lo que ha hecho que esta noticia explote con tanta fuerza y genere un revuelo sin precedentes. A ver, para que podamos entender la magnitud de este conflicto, es fundamental que nos remontemos un poco en el tiempo y analicemos el contexto. Can Yaman, en diversas ocasiones, ha hablado públicamente sobre su experiencia durante el rodaje de Erkenci y, de manera muy particular, sobre su relación con Demet Özdemir. Y si bien al principio se mostraba más reservado, con un discurso medido y cauteloso, con el transcurso del tiempo ha ido adoptando una postura que muchos, y cuando digo muchos, me refiero a una gran parte de la audiencia y la crítica, han interpretado como un tanto revanchista. O quizás, de una manera más diplomática, simplemente está compartiendo su verdad, pero de una forma que ha generado una controversia considerable y ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones. Ha insinuado, de manera recurrente, que la relación que mantuvo con Demet no fue tan idílica como el público la percibió, que hubo presiones insoportables, que él se sentía explotado. No estoy seguro si esa es la palabra exacta, la más precisa, pero algo similar ha dejado caer en sus declaraciones, de forma más o menos explícita. Ha hablado extensamente sobre la exigencia extrema de la industria del entretenimiento, sobre cómo la fama repentina y abrumadora puede ser un peso insoportable, y sí, ha mencionado a Demet en este contexto, a veces de una forma muy directa y sin rodeos, otras veces de una manera más sutil, más velada,
pero siempre dejando en el aire esa sensación innegable de que el camino recorrido no fue un paseo por el campo de rosas. Y aquí es donde entra la jugada maestra, la estrategia impecable de Demet Özdemir. Hasta este momento crucial, ella había mantenido un perfil mucho más bajo en este tipo de intercambios mediáticos, o al menos no había entrado en este tipo de confrontaciones públicas. Sin embargo, durante una reciente aparición en directo, en un evento de gran relevancia o quizás durante una entrevista retransmitida a nivel nacional, le hicieron una pregunta directa, ineludible, sobre algunas de las afirmaciones más controvertidas de Can Yaman. Y su respuesta, ¡guau! Prepárense porque lo que siguió dejó a muchos sin palabras. Según lo que se ha difundido ampliamente y lo que pudimos presenciar, Demet Özdemir no se guardó absolutamente nada. Ante las cámaras con la calma y la elegancia que la caracterizan, pero con una firmeza y una determinación que no dejaron absolutamente ningún lugar a dudas, abordó directamente los comentarios y las insinuaciones de su excompañero de escena. Ella básicamente vino a decir, con una serenidad envidiable, que entiende perfectamente que cada persona tiene su propia perspectiva de las cosas, su propia vivencia, su propia verdad. Hasta ahí, todo parece bastante normal y lógico, ¿verdad? Es una declaración diplomática y sensata. Pero luego añadió algo mucho más fuerte, algo que realmente hizo girar cabezas y generar titulares. Dijo que, en su humilde opinión, cada individuo es plenamente responsable de la imagen que proyecta ante el mundo, de la forma en que gestiona su carrera profesional y, por supuesto, de la manera en que maneja sus relaciones personales. Y aquí viene el golpe maestro, la estocada final. Insinuó de manera contundente que no estaba en absoluto de acuerdo con la forma en que se estaban presentando los hechos, que la narrativa que se estaba construyendo, aquella que Can Yaman estaba promoviendo, no se correspondía en absoluto con la realidad que ella vivió, con la experiencia que ella tuvo. Lo más intrigante, lo que realmente elevó la tensión y generó un torbellino de especulaciones, fue cuando, al ser presionada un poco más por los periodistas o el entrevistador, Demet mencionó algo así como que la verdad tiene muchas caras y que la historia la escriben quienes ganan. Esta frase, amigos míos, es de una potencia demoledora. Es una indirecta pero que muy directa, ¿no les parece? Parece estar diciendo con una sutileza impactante que si bien Can Yaman está contando su versión de los hechos, aquella que él considera la correcta, no es la única versión existente y, lo que es aún más crucial, quizás no sea la más fiel o la más precisa a lo que realmente aconteció. Y esto, queridos seguidores, abre un abanico infinito de posibilidades y de interpretaciones. Está Demet Özdemir acusando implícitamente a Can Yaman de estar mintiendo, o peor aún, de estar manipulando la narrativa para presentarse a sí mismo bajo una luz favorable, para quedar bien él y perjudicarla a ella. ¿Está defendiendo ferozmente su propia imagen, su reputación y su trayectoria profesional, que tanto le ha costado construir? ¿Está simplemente harta, hasta el cuello, de que se siga hablando de ella constantemente en el contexto de una relación pasada y de las opiniones polémicas de su ex? Es muy probable, casi seguro, que sea una compleja mezcla de todos estos factores. Lo que sí está absolutamente claro, sin atisbo de duda, es que esta respuesta en vivo ha sido un movimiento estratégico de una audacia y una inteligencia notables. Al hacerlo en directo o en tiempo real, Demet se muestra segura de sí misma, confiada en sus palabras y dispuesta a defenderse con uñas y dientes. No está respondiendo a través de comunicados de prensa fríos y calculados, ni delegando la defensa de su imagen a terceros. Está ahí, cara a cara, frente a las cámaras, diciendo exactamente lo que piensa, lo que siente. Y eso en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es absolutamente todo, tiene un peso y una credibilidad que no se pueden subestimar. Además, es tremendamente interesante analizar el momento exacto en que surge esta contundente respuesta. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido algo específico que Can Yaman haya dicho o hecho recientemente que la haya impulsado a romper su silencio y a salir al frente? ¿O simplemente ha llegado a un punto de quiebre, a un límite en el que ya no puede, ni quiere, dejar pasar más las cosas, las declaraciones que considera injustas o perjudiciales? Quizás las declaraciones de Can se estaban volviendo cada vez más insistentes, más repetitivas o, lo que es más grave, más perjudiciales para la imagen y la reputación de Demet, y ella sintió la imperiosa necesidad de poner un alto definitivo, de trazar una línea roja. Pensemos un momento en el impacto real de estas declaraciones. Por un lado, tenemos a Can Yaman, que ha logrado construir una carrera internacional muy sólida y cuenta con una base de fans extremadamente fiel y apasionada.
Sus palabras, incluso si son controvertidas y generan debate, mantienen su nombre en la palestra mediática, generan conversación y, en última instancia, le aseguran visibilidad. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, que también es una estrella consolidada, con una carrera muy respetada y envidiable, especialmente en su país natal, Turquía, donde es una figura querida y admirada. Su respuesta, al ser tan directa, tan resonante y tan bien articulada, le otorga una autoridad indiscutible y una credibilidad férrea ante muchos de sus seguidores y observadores imparciales. Lo que me parece fascinante, casi hipnótico, de esta guerra de declaraciones, es cómo expone de manera tan cruda la fragilidad inherente a las relaciones personales dentro del mundo del entretenimiento. Estas son personas que trabajan juntas en proyectos de alta intensidad, que comparten momentos de gran cercanía y colaboración, y que luego, cuando la dinámica cambia, cuando los proyectos terminan o la relación personal se rompe, los ecos de esas experiencias compartidas pueden ser increíblemente ruidosos y persistentes. Y cuando hablamos de dos personas tan expuestas mediáticamente como lo son Demet y Can, esos ecos se magnifican exponencialmente, transformándose en verdaderas ondas de choque que sacuden los cimientos del estrellato. Uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hay realmente detrás de todo este conflicto? ¿Son celos profesionales, resentimientos personales, malentendidos del pasado? O simplemente, como sugiere la propia Demet con su declaración, son dos personas que vivieron experiencias radicalmente diferentes y que, por consiguiente, tienen visiones, percepciones y recuerdos distintos de la misma situación. La verdad, queridos amigos, es que raramente es tan simple como parece en la superficie. Las complejidades de las relaciones humanas, magnificadas por el foco constante de la atención pública, suelen ser mucho más profundas y enrevesadas. Lo que sí puedo asegurarles con total certeza es que esta situación ha puesto a Demet Özdemir en el centro de la atención mediática de una manera muy particular y reveladora. Su habilidad para responder con tanta elegancia, con tanta calma, pero a la vez con una firmeza inquebrantable en un momento de máxima presión, ha sido aplaudida por una gran mayoría. Demuestra que, a pesar de la tormenta mediática que se ha desatado, ella mantiene el control de la situación, de su narrativa y sabe defenderse con inteligencia y dignidad. Y para aquellos de ustedes que seguimos con devoción la carrera de ambos artistas, esto añade una capa más de intriga, de drama y de complejidad a su ya fascinante historia compartida. Ya no se trata solo de la historia de la pareja que conquistó al mundo con su innegable química en pantalla, sino que ahora se ha convertido también en la historia de dos personalidades públicas que navegan, con sus propios desafíos y contradicciones, las aguas a veces turbulentas y traicioneras de las relaciones personales, la fama y la construcción de su propio legado. En resumen, hemos sido testigos de cómo Can Yaman ha estado haciendo una serie de declaraciones sobre su pasado, específicamente sobre su experiencia en Erkenci y su relación con Demet Özdemir. Y lo más impactante y trascendental de todo este episodio ha sido la respuesta de Demet, dada en directo, donde defendió con firmeza su perspectiva, insinuando de manera contundente que la narrativa que se está contando no es completa, ni del todo precisa, y que la historia tiene muchas más facetas de las que se presentan. Ella enfatizó la responsabilidad individual en la proyección de la imagen personal y en la construcción de la propia historia de vida, dejando claro que la verdad tiene muchas caras. Un movimiento audaz y calculador que la ha posicionado con una fuerza, una determinación y una credibilidad sin precedentes ante el público y la prensa. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este apasionante y candente tema que ha revolucionado las redes y los medios. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia tan jugosa y llena de matices con todos ustedes, mis queridos seguidores. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Quién creen que tiene la razón en esta disputa? ¿Les sorprendió la contundencia y la inteligencia de la respuesta de Demet? ¿Creen que las declaraciones de Can son justas o exageradas? Déjenme sus comentarios más sinceros y profundos aquí abajo en la sección de comentarios, que los leo absolutamente todos y disfruto enormemente debatiendo y compartiendo puntos de vista con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo y entretenido, y quieren que sigamos trayendo este tipo de contenido de análisis profundo y primicias exclusivas, no olviden darle un buen y generoso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo en el fascinante mundo del espectáculo turco e internacional. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Les aseguro que no se arrepentirán.
Muchísimas gracias de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Ha sido un privilegio contar con su atención y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más novedades, análisis y sorpresas. Hasta pronto y que tengan un día espectacular.